En el año 2002, y por motivo del Mundial de Fútbol a realizarse en Corea y Japón, la compañía discográfica Fonovisa, ubicada en Los Ángeles, California, decide hacer, o realizar, mejor dicho, un disco estilo concepto en apoyo a la selección de México, justamente. Los discos concepto son aquellos que se preparan o se realizan en celebración a una determinada fecha, como el Día del Amor, el Día de la Madre, la Navidad, etc. Empezando el año, justamente, Federico Elrich, que era entonces el director de artistas y repertorio en la compañía, se comunica conmigo y me avisa que estaban buscando canciones para el disco del Mundial. ¡Vamos, muchachos! ¡México! ¡Vamos, campeón! ¡México! Pero específicamente para Ángeles de Charly. En este disco participaron todos artistas del género regional mexicano, que era el género que manejaba Fonovisa, que aún es así, como Lupe Esparza, Industria del Amor creo que estuvo ahí, también Huracanes del Norte, La Mafia y otros. Mi única posibilidad era tratar de colocar una canción con Ángeles de Charly, por dos específicas razones. Primera razón era que en el grupo Charly no componía, el director musical sí componía, pero no era un compositor fijo de los proyectos. Y aparte, a mí me habían incorporado como compositor nuevo al equipo un año anterior. El desafío era enorme. Tenía que componer una canción que fuera mejor que el de los principales compositores que estaba ahí trabajando para Ángeles de Charly, como Alejandro Besani, que era el principal, Gustavo Vigliano, Aníbal Pastor. Los tres eran figuras de la composición, renombrados, 30 años de experiencia mínima cada uno, éxitos con muchísimos artistas. Y yo por el otro lado, un joven principiante, con mucho hambre, con ambición y con deseo de éxito y superación. El siguiente desafío, muy grande, era componer una obra que llegara al corazón de la gente, una especie de himno de batalla, algo para alentar a su equipo, al estandarte de su equipo de fútbol, a su país, que iba a luchar por su honor, por la gloria, ¿verdad? Por su pueblo. Esta parte fue en realidad verdaderamente difícil y a mí me marcó, no sé, como profesional diría. Yo siendo argentino y teniendo mi obvia predilección, quien quería que ganara, pero tenía que poner mi profesionalidad antes que nada y dedicarme a eso y cumplir. Y así fue lo que hice, cumplí. Me decidí a escribir la mejor canción de mi vida. En realidad es lo que siempre pienso cada vez que escribo una canción. Pienso, tengo que hacer la mejor canción de mi vida. Yo ya llevaba en realidad viviendo 12 años en Los Ángeles, una ciudad culturalmente mexicana, y también 10 años casado con la mamá de mi hija, que es mexicana, de Durango. Entonces yo estaba influido por la cultura mexicana dentro y fuera de mi casa. Era algo tremendo, la verdad. Escuchaba música mexicana todo el día. Recuerdo el primer día que me puse a componer la canción, me dediqué a buscar frases populares de la gente, o frases que cantara la porra, la afición, la hinchada en los estadios de fútbol. Eso fue relativamente fácil. Pero también en un momento empecé a acordarme de mis propias vivencias de niño, que yo también quería ser futbolista, quería estar en la selección. Y ahí me apareció la primera frase de esta canción, que es: desde niño soñé con jugar algún día en la selección. Dije, tengo la primera frase, tengo toda la canción. Eso me pasa bastante seguido. Con esto voy a hacer una obra de arte. Y seguí buscando frases, metáforas, líneas, ideas. Algunas cosas fueran ridículas y las saqué, por supuesto. Pero luego vino una frase que fue potente, que fue: y llevar con orgullo en el pecho los tres colores. Que ahí se marcaba la clara inspiración y la mezcla con la parte profesional. Pero no tenía más nada, me faltaba el segundo verso. Entonces empecé a trabajar el estribillo. Y sabía que quería poner en el estribillo dos frases: vamos campeón y vamos muchachos. Sabía que esas dos frases podían asimilarse muy bien y jugar verdaderamente bien. Y empecé a trabajar, pero en un momento me di cuenta que estaba trabado en el proceso de creación.
y dije, necesito la colaboración, la ayuda de otro compositor. Hacía unos años había conocido un compositor, hoy mi gran amigo Lito Solanas, un gran compositor, cantautor, que ya le había escrito a muchos artistas, como Pedro Fernández, Paquita la del Barrio, Tucanes de Tijuana, un gran compositor, en fin. Y lo invité a participar en este trabajo que juntos en colaboración hicimos. Él saltó al proyecto y dijo, sí, lo voy a hacer. Para él no era algo nuevo, era algo recurrente. Y vino, y estuvimos componiendo la canción, intercambiando ideas, él haciéndome acotaciones de lo que yo ya había hecho, él aportando sus ideas propias, y terminamos teniendo una canción hermosa que al final terminamos llamando Vamos Campeón. Finalmente, que estábamos contentísimos con la canción, me dediqué a producir la maqueta ese mismo día, porque sabía que el reloj estaba haciendo tic-tac en contra nuestro, porque mucha gente quería meter canción. Me quedé el resto del día y parte de la noche produciendo. Me dediqué a hacer arreglos que sonaran como Ángeles de Charlie. Y melodías y digamos la afinación de la canción, el tono, que le quedara bien a Charlie. Entonces fue un trabajo intenso de buscar que la composición empatara al estilo del grupo. Bueno, ya terminada la noche, llegando a la madrugada, descanso un rato y me decido ir a la compañía temprano. A diferencia de otras veces que siempre iba de noche a dejar material. Y digo, no, este lugar no nos lo puede quitar nadie. Y me fui a la compañía, dejé el material y me fui. No veía la hora de regresar a casa a descansar, a pasarme el día sin hacer nada. Pero bueno, eso fue un poco como fueron esos 2 intensos días de trabajo. A los pocos días me llaman de la oficina de Federico y me dice que me quería ver para tener una charla conmigo. Pero era bastante común eso, porque como yo trabajé antes con él durante un poco más de un año, iba casi todos los días a llevarle canciones, ideas, propuestas, etc. Pensé que era por cualquier cosa menos que por el disco del Mundial. Cuando llego, ese día que estaba acordada la reunión, nos saludamos, hablamos de cosas que no tenían nada que ver con la música, charlamos de un montón de cosas. Me extiende la mano y me dice, te quería felicitar porque tu canción, la que nos trajiste el otro día, quedó en el disco de concepto del Mundial. Yo, bueno, estaba que no podía de la alegría, estaba con deseo de salir corriendo y con el teléfono de aquella época que se abría, llamarlo a Lito y decirle, metimos la canción. Y bueno, finalmente la canción quedó en ese disco y fue una gran alegría que compartí con Lito y soñamos que tal vez fuera elegida como la canción de promoción, que en realidad no lo fue porque eligieron la canción de un gran compositor que se llama Ismael Gallegos, compositor legendario de música regional mexicana, que le ha compuesto a todo el mundo, ¿verdad? Que se llamó Sí se puede. Y esa fue la única canción que promovieron del disco. Pero el placer, el gusto de haber sido la canción elegida entre cientos de canciones que se mandaron para Ángeles de Charlie y haber, en el buen sentido, ganado ese espacio que siempre lo tenía Alejandro Besani o Gustavo Vigliano o Aníbal Pastor. Y en este caso, Daniel Ávila, junto con Lito Solanas. Lito ya se lo tenía merecido porque era un compositor que venía haciendo carrera por décadas también. Pero en mi caso particular, un chavito que estaba ahí luchando, ¿verdad? Y tratando de encontrar un lugar. Pero acá hay una lección, siempre, y a mí me gusta dejar esto al final de todos mis videos, es que la dedicación de los años, el aguante, la pasión, la tolerancia al rechazo, las frustraciones, la desesperación, pero hay una fórmula que nunca falla, ¿verdad? La perseverancia, la seguridad en uno mismo, el trabajo constante, el espíritu guerrero, siempre nos lleva
tarde o temprano a ese puerto que estamos buscando, a ese éxito. Bueno, si llegaste hasta acá en este video, seguramente te gustó. Te invito a suscribirte a mi canal, a ponerle un like tal vez, a seguir escuchando mis historias, ver tutoriales, ver algunas canciones que vamos subiendo a medida que las produzco para otros compositores. Y bueno, nos vemos en el próximo video, aquí en Compositores Artistas Latinos. Y como siempre les digo a todos, que unidos somos más fuertes. Muchas gracias.